Muy buenos días, chicos, bienvenidos a una clase más. En esta ocasión vamos a hablar del tema filosofía, sobre todo porque tenemos que llegar a saber qué es la lógica, parte de nuestra materia, parte muy importante de nuestra materia, y les puedo adelantar que la lógica es una disciplina filosófica. Entonces, primero es necesario saber qué es la filosofía, cómo es que surgió la filosofía en el mundo o en la vida del ser humano, y cómo es que llegó en su momento a crearse a partir de ella la lógica. Lo vamos a ir viendo a través de algunas imágenes y representaciones que les voy a dejar en este video. Vamos a empezar mencionando que la filosofía tiene varias etapas. En esta ocasión nos vamos a quedar hasta su tercer etapa. Podemos decir que hay otras más, pero que en su momento las podremos analizar en otro video. En esta ocasión vamos a ver la época prefilosófica, vamos a pasar a la época presocrática y en sí a lo que es la filosofía. ¿Qué otras etapas de la filosofía nos faltarían por estudiar? Bueno, nos faltaría estudiar la etapa filosófica llamada medieval. Enseguida estaríamos analizando algunas otras etapas, por ejemplo, el Renacimiento, que también fue una etapa muy importante de la filosofía. Y bueno, enseguida tenemos la moderna y la contemporánea. Pero el día de hoy vamos a hablar de la época prefilosófica, o también llamado pensamiento prefilosófico. ¿Cuándo surgió? Surge con la vida misma, o sea, con el ser humano. En el momento de la creación del ser humano, desde la teoría que ustedes la quieran analizar, por ejemplo, la teoría física de la creación del mundo, cuando hablamos del Big Bang, cómo se fueron uniendo las moléculas, los átomos, todo lo que tuvo que realizarse para que surgiera la vida, y en su momento parte de la evolución, el ser humano. Esa sería una de las teorías. Otra teoría, si nos enfocamos, por ejemplo, a una de las religiones, que en este caso sería la cristiano-católica, hablamos de que Dios creó el universo, creó el mundo, y después dentro de las criaturas que creó fue el ser humano, creó a Adán y de su costilla a Eva. Sería otra teoría que pudiésemos analizar. Entonces, en este momento vamos a hablar de el surgimiento del ser humano, de esa vida humana, en la teoría que ustedes se quieran enfocar, ¿ok? Eso es libre. Entonces, ya que tenemos al ser humano como tal, comienza el pensamiento prefilosófico. ¿Por qué? Porque el ser humano como tal siempre se ha preguntado el porqué de las cosas. Siempre tenemos dudas, siempre tenemos asombro, siempre queremos saber más y más. Y de todo lo que vemos, preguntamos. De hecho, esta es una característica inherente al ser humano. Desde el momento en el que nacemos la tenemos. Ustedes pueden ver a los niños cuando empiezan a tener uso de razón, te preguntan el porqué de todo, no tienen un fin a su pregunta. ¿Y por qué existen los seres humanos? ¿Y de dónde vienen? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? A todo le dan un cuestionamiento. Entonces, esto quiere decir que es precisamente porque el ser humano siempre está cuestionando. A ese cuestionar es precisamente el pensamiento prefilosófico, porque filosofar es esa parte de quererse preguntar, es el querer llegar a la verdad de todo, a la verdad absoluta, le llaman los filósofos. Pero en ese momento todavía no existía como tal la palabra filosofía, ni siquiera sabían que estaban filosofando, solamente se asombraban, preguntaban, cuestionaban. Entonces, podemos hablar que el pensamiento prefilosófico viene desde la prehistoria. Recuerden, pues ya hemos visto en algunas otras clases, en algunas otras materias también, que el ser humano comienza siendo nómada, después se vuelve sedentario, y dentro de todo esto, al final de cuentas, estaba sucediendo fenómenos naturales a su alrededor, y se preguntaban el porqué de esos fenómenos naturales. Le daban respuestas mediante lo que ellos tenían o poseían de conocimiento. Probablemente aún no había métodos, más bien seguramente aún no había métodos, y también pues no tenían conocimiento vasto para poder comprobar la respuesta que le daban a cada pregunta que se hacían. Entonces, con la prehistoria y las antiguas civilizaciones, y que empiezan a ver los seres humanos que existen fenómenos naturales y se empiezan a preguntar,
un ejemplo. ¿Por qué sale el sol? ¿O qué es el sol? Y entonces empiezan a dar respuestas como es que es un dios, que es el dios sol. ¿Por qué es la luna? Es la diosa luna. ¿Por qué hoy no salió el sol y hoy estuvo nublado, inclusive hoy llovió? Ah, pues porque el dios sol se enojó. ¿Qué tenemos que hacer para que el dios sol no se enoje? Pues sacrificar a alguien. Fue así como empezaron a surgir los mitos. ¿Ok? Cuando, bueno, pues le daban el atributo de un dios a un fenómeno natural, el sol, la luna, el trueno, la lluvia, dependiendo cada una de las civilizaciones. Recuerden que la mayoría, si no por decir todas las civilizaciones, eran en este caso pues creían en muchos dioses. Recuerden que viene de la palabra poli, muchos, y teo, Dios. Entonces eran politeístas. Después de que empiezan a crear a los dioses, y digo crear porque se dice que en todo este caso de la época mitológica, pues precisamente los dioses eran subjetivos, es una creación de la mente humana. Entonces, después de que se crean los dioses, empiezan a crear los rituales para agradar a esos dioses. Desde los sacrificios, desde el juntarse para hacer tal vez alguna oración, para hacer algún rito. Entonces de los dioses sigue la creación de los rituales o de los ritos. Estos ritos, o cuando ya se sumaban los ritos en base a un dios, formaban religiones, pero nuevamente les digo, eran politeístas. De esto pues podemos decir que todo era alrededor de la mitología. Entonces empieza esta era que le llaman la era mitológica. En cada una de las civilizaciones o en cada región del mundo era diferente y tenían diferentes dioses. Recuerden, por ejemplo, tenemos, les voy a mencionar 4 civilizaciones o mitologías distintas. Tenemos la Mesopotamia, tenemos la China, acuérdense, que crean a Confucio dentro de lo que manejaban, o Lao Tse. También la griega, que ahí lo más importante fue el dios Zeus, y que este dios Zeus es creado por Homero, un escritor que hasta hoy día no sabemos si es real o si también era parte del mito, si era el nombre que se daba el que realmente lo escribía y que no era su nombre, es lo que llamamos hoy en día seudónimo, que era su nombre artístico para entenderlo de alguna forma cuando quería escribir. Entonces creó a Zeus, y dentro de Zeus creó todo lo que le llamamos la mitología griega, que pues es de las más famosas en el mundo. Pero México no se queda atrás, porque hay muchas civilizaciones mesoamericanas, y cada una de las civilizaciones mesoamericanas tiene una vasta de verdad mitología, y sobre todo hay muchas religiones politeístas alrededor de las culturas mesoamericanas. Tenemos, por ejemplo, a Quetzalcóatl, tenemos también a Huitzilopochtli, etcétera, ¿no? Ahora, después de todo esto, los seres humanos empiezan a cuestionar ya no solamente lo que sucedía en el universo, sino ahora la naturaleza. Cuestionaban el mismo ser humano. Entonces empieza una nueva era que le llamaban la era presocrática. ¿Por qué presocrática? Porque era antes de la existencia y el pensamiento de Sócrates. Sócrates, de manera muy personal, es uno de los filósofos más importantes, pero, hay un pero importante, hay que ver qué tanto es real lo que pensamos que Sócrates decía, o si en realidad era lo que Platón decía en voz de Sócrates, o nombre de Sócrates, para que no se conociera realmente que eso era lo que él pensaba. Pero ahorita platicamos de eso. Vamos a continuar con esta parte de la época presocrática, donde les voy a explicar qué significa. Bueno, ya les dije qué significa el ser presocrática. Ahora ya existen, ahora sí, pensadores identificados, pero aún no se llaman filósofos ni se llama filosofía. En esta época el objeto de estudio era la naturaleza, el cosmos, pero sobre todo el origen del todo, el arjé. Y bien, ya que tenemos esa parte del buscar el arjé del cosmos, del universo, de la vida misma, comienzan a surgir, como les decía, pensadores más identificados. Conocemos, por ejemplo, a los milesios.
¿Por qué los milesios? Bueno, porque recuerden que en aquella época era el nombre y después el de y enseguida el lugar donde eran. Por ejemplo, Jesús de Nazaret. En este caso vamos a encontrar a Anaxímenes, Anaximandro, a Tales. Los tres se les consideraba milesios. ¿Por qué? Porque era Tales de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Anaximandro de Mileto. Y bueno, encontramos a muchos más. Hoy voy a comentar solo de Tales, de Anaxímenes, Anaximandro y Pitágoras. ¿Ok? Entonces ellos le buscan el origen, o sea, el arjé del todo. Uno de estos va a hablar de que el origen es el agua. Otro va a hablar de que es el fuego. Podemos hablar del aire o también, muy importante mencionarlo, cuando decían que el origen del todo era un elemento que unía a todos, pero que al final de cuentas no era uno en sí. ¿Ok? O sea, como que era la unión del todo. Y también tenemos a Pitágoras por su parte, que decía que el origen del todo era el número. ¿Ok? Entonces, bueno, los milesios y Pitágoras buscaban precisamente el origen de las cosas, el arjé. Es importante mencionar o decir que hay quienes consideran que el primer filósofo como tal, o que se llamaba a sí mismo filósofo, era Tales de Mileto, que de hecho pues ha sido un personaje muy importante en la historia por todo lo que él dejó como tal. Pero bueno, les digo, y no es la clase acerca completamente de cada uno de los personajes dentro de la filosofía, sino de manera general o introductoria para llegar a las disciplinas. Bien. Entonces, ya que surge Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, dentro de muchos otros, porque fueron varios, fueron bastantes, viene con el origen de la época socrática, también llamada humanista o antropológica. ¿Ok? De esas tres maneras se le va o le vamos a atribuir, ¿ok? Socrática, humanista o antropológica. ¿Por qué? Bueno, socrática porque surge con Sócrates, lógicamente. Humanista o antropológica porque ya lo que buscan es el origen del ser humano, ya no del universo, ya no del cosmos, sino ya del ser humano. En este caso, pues, la tríada de filósofos que van a entrar aquí va a ser Sócrates, Platón y Aristóteles. Recordemos que existen otros dentro de esta época, pero son los tres importantes. Y que uno es el mentor o el maestro del otro, que es su discípulo, y así sucesivamente. El primero en surgir es Sócrates. ¿Qué les puedo contar de Sócrates? Que él era gustoso de la filosofía. Él enseñaba en la llamada ágora, que es lo que hoy conocemos como la plaza pública. Se iba al ágora hablar y pues muchos jóvenes que no estaban de acuerdo con el sistema de la antigua Grecia, en específico de Atenas, lo rodeaban, se empezaban a quedar escuchando lo que hablaba Sócrates. Y hablaba y empezó a tener una serie de discípulos que se juntaban todos los días a escucharlo. Resulta ser que muchos de ellos tienen escritos, o hoy en día conocemos sus escritos, y es por ello que conocemos a Sócrates, porque a decir verdad, Sócrates no dejó ni un libro, ni una pintura, nada conocemos de manera directa de él, todo es a través de sus discípulos. Hay muchas teorías de Sócrates. Sócrates se dice que era una persona chaparrita, que no era nada agraciado del rostro, pero que era una persona muy atlética. Incluso había quien le decía el feo, por ejemplo. Pero su sabiduría lo hacía bello, porque en esa época era muy importante, sobre todo les decía en Atenas, era muy importante que estuviese ligado el conocimiento, el estar, digamos, entrenando la mente, el tener la mente en un buen estado, pero también era muy importante que el cuerpo fuese atlético, porque decían que no iba a caber una mente sabia en un cuerpo que no estuviera trabajado, tenía que ser a la par lo físico y lo mental. Entonces, pues era una persona que era muy vigoroso. De hecho, pues se comenta que a pesar de que ya era de avanzada edad, cuando falleció tenía un hijo muy pequeño de meses. También se decía que pues aunque le ofrecían vino no lo podían embriagar porque aguantaba mucho. Entonces
Esto es lo que se sabe de Sócrates, les digo, a través de los escritos de sus discípulos, en específico de su discípulo Platón, que recuerden que Platón no era su nombre real, se le decía así como apodo, porque era el de la espalda ancha, también muy atlético, también gustoso del gimnasio y del ejercicio que se vivía ya en Atenas en aquel tiempo. Él hace obras especiales o específicas, en este caso pues le vamos a llamar los diálogos de Platón, dividido en 3 etapas: la etapa de la juventud, la etapa de la madurez y la etapa de la vejez. Estas 3 etapas de su vida se dividen o se subdividen también en varios diálogos. Podemos hablar de la República, dentro de muchos otros, en los cuales se habla, por ejemplo, de ética, habla del gobierno, habla de la economía, habla de la amistad, habla del amor. Por eso Platón es uno de los más ricos filósofos. Les decía al inicio, para mí el más importante es Sócrates, pero también lo que sabemos de Sócrates mucho es por Platón, y muchas personas dudan que realmente todo lo haya dicho Sócrates. Piensan que Platón escribía a nombre de Sócrates para poder él decir lo que en verdad quería. Ahora, importante, en la imagen que va a aparecer en el video vemos una de las obras más importantes del arte, de hecho para mi gusto de las más bonitas, que se llama La Academia, o la Escuela de la Filosofía. Aquí vamos a encontrar a muchos filósofos. En la parte en medio vamos a encontrar a Platón y vamos a encontrar a Aristóteles. ¿Cómo vamos a saber quién es Platón y cómo vamos a saber quién es Aristóteles? Bueno, Platón es más viejo y está viendo y señalando hacia el cielo, hacia arriba, mientras que Aristóteles se ve más joven y está señalando hacia abajo. Platón fue el primer filósofo de manera formal que inaugura una escuela y se llamó la Academia de Platón en Atenas. Su método se llamaba dialéctico. Algo importante que no mencioné de Sócrates: Sócrates funda el primer método como tal filosófico, que le llama la mayéutica, y la mayéutica lo hace en tributo a sus padres, ya que su madre era partera y su padre era escultor. Entonces, bueno, si vamos a el origen etimológico de mayéutica, hablamos precisamente de lo que es la partera, y él dice que es en tributo a ellos, porque partera es dar vida. Entonces él decía que a través del conocimiento dábamos vida, o que le daba vida al conocimiento su método, y escultor porque decía, bueno, que a través de su método esculpía el conocimiento igual que su papá. Entonces se basaba en empezar a escuchar, a platicar, y en base a una pregunta se podía generar el conocimiento. Como si hoy día yo les dijera a ustedes qué es la filosofía, y cada uno me va a dar una respuesta, y entre todos formamos un nuevo conocimiento de qué es la filosofía, sin que yo diese la clase, por ejemplo, sino a través de solo hacer una pregunta y guiarlos hasta llegar a ustedes a un nuevo conocimiento. Por su parte, Platón, dentro de lo que es la academia, funda su método que se llamó la dialéctica, que viene de diálogo, apoyado completamente en la mayéutica. Él también decía que en base a la plática, que en base al diálogo, se podía llegar a un nuevo conocimiento. Ahora, ¿por qué en la obra, en esta escuela de la filosofía, Platón señala hacia el cielo? Porque una de las teorías más importantes de Platón se llama la teoría de las ideas. Y él decía que nosotros nacíamos ya con ideas innatas, o sea, desde el momento en que nacíamos ya teníamos o conteníamos esas ideas. Algo importante de mencionar de Platón, igual que de Pitágoras, es que hablaban de el alma y la transmigración de ella, como el ser humano, bueno, el hombre, y de hecho uno de ellos no mencionaba solo al hombre, sino también a los animales, incluso a los frijoles, y decía que podía morir físicamente, pero que su alma transmigraba a otro cuerpo. Y por eso decía que nosotros ya nacíamos con esas ideas.
Por lo mismo, entonces él decía que el alma iba a estar en vida cuantas veces fuera necesaria para que cuando regresara definitivamente para ya no volver a tomar un cuerpo a encarnar, era porque fuese de nuevo un alma pura. Entonces comenzábamos siendo almas viajeras, aventureras, y conforme teníamos vidas íbamos a tratar de ser almas viejas o experimentadas. Probablemente todos ustedes hayan escuchado alguna vez que alguien diga, es que tú pareces un alma nueva, o también que alguien diga, es que tú pareces un alma vieja. Bueno, esto es apoyado en Platón y un poquito en Pitágoras, que serían las almas nuevas, aquellas que logran ser aventureras, arrebatadas, que no ven las consecuencias de las cosas, simplemente lo hacen, viven. Hay que comentar que no tiene nada que ver con la edad. Probablemente tú veas a un niño que es aventurero y digas, es un alma nueva, pero veas a una persona ya adulta y siga así, entonces es un alma nueva. Bueno, según la teoría de Platón. Ahora, un alma vieja entonces sería aquella persona que no importa si es niño, si es joven, adulto o de la tercera edad, pero que analiza mucho las cosas, que posee mucha sabiduría. Incluso tú te puedes identificar como alma vieja diciendo, es que yo a veces no sé dónde he adquirido ese conocimiento, pero lo tengo. Entonces Platón, apoyándonos en su teoría, decía que es porque ya tenemos ideas innatas y que hemos adquirido en otras vidas. Entonces que hay ocasiones en las que tú sabes algo que no lo adquiriste en esta vida, pero que probablemente es porque ya lo traes en tu mente de otra vida o en tu alma de otra vida. Eso decía Platón. Por eso su dedo está señalando hacia el cielo, la teoría de las ideas. Mientras que Aristóteles, que fue discípulo de Platón, bueno, también hay que mencionar que Aristóteles era de una clase alta. De hecho, pues era de una familia aristócrata. Inclusive él viaja y llega a formar parte de una corte, en este caso de Filipo. Filipo lo invita a formar parte de, por decirlo de alguna manera, su gobierno. En ese caso, pues recuerden que hablábamos de monarquías, entonces era de la corte del rey Filipo, porque pues tenía muchas amistades ricas aristócratas. Pero él regresa de nuevo a Atenas después de viajar hasta Macedonia. Entonces, en este caso, Aristóteles también funda una escuela que se llamaba el Liceo. Su método es el método peripatético. ¿Cómo era ese método? Bueno, primero el Liceo era una escuela de puros jardines. Podemos inclusive meternos a Google, googlear un poco y ver cuál era el Liceo de Aristóteles, y pues era una escuela de jardines. ¿Y cómo estudiaban? Bueno, ahí estudiaban a partir de caminar, andar, y era la forma, leer, probablemente pensar. Ese era el método peripatético. Pero también decir Aristóteles es que el padre de este método en el cual todo se basa en la experiencia, o sea, el método empírico. Por eso Aristóteles, en la imagen de la escuela de la filosofía, señala hacia abajo. ¿Por qué? Porque él decía que no conocíamos nada que ya trajéramos en la mente, todo lo contrario, más bien no sabíamos nada que ya trajéramos en la mente de manera innata, sino que desde niños aprendíamos a través de la experiencia. Entonces tú no sabías nada, sino es que lo aprendías empíricamente o experimentándolo. Eso era lo que manejaba Aristóteles. Y decirles, es el padre de la lógica, o sea, el padre de toda la materia que vamos a ver durante este periodo, ¿ok? Bueno, muchas cosas más podríamos decir de Aristóteles, pero como les decía, esta es una introducción. Entonces vamos a pasar a que ya ahí hablamos de filosofía como tal. ¿Qué es la filosofía? Vamos a encontrar muchos significados. Por ejemplo, el etimológico, que filos es amor, Sofía, sabiduría. Entonces la filosofía es el amor a la sabiduría. Vamos a ver también que la filosofía es la ciencia que busca la verdad absoluta, que siempre se va a preguntar el significado de todo. Y también encontramos que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Ahora, la filosofía, al ser la madre de todas las ciencias, debe tener características importantes. Por ejemplo, la duda. Tú empiezas a filosofar en el momento en el que dudas de algo. La filosofía debe ser universal, o sea, válida
no solamente en un lugar del mundo, sino que en cualquier lugar del mundo lleguemos a la misma verdad, porque recuerden que es la verdad absoluta. En nuestra institución educativa podemos decir, por ejemplo, si nos guiáramos por esta mística, que la verdad absoluta es Dios. Entonces, cuando nos preguntemos la verdad del todo, siempre vamos a llegar a una sola respuesta, que es Dios. Pero como sé que me están escuchando y viendo no solamente personas que se enfocan en esta verdad absoluta y que estén en búsqueda de la verdad absoluta, cada uno también comentarlo. Hay quien dice que es subjetiva, que cada quien va a tener su verdad, pero al final de cuentas, para que realmente podamos decir que es filosofía, la verdad debe ser universal y válida para cualquier lugar y cualquier persona. La filosofía debe tener, no debe tener contradicciones, ¿ok? En este caso, podemos decir que la filosofía es sin contradicciones. En el momento en el que la filosofía tiene una contradicción, entonces no es verdad absoluta y entonces no estamos llegando al verdadero objetivo de la filosofía. Y por último, la filosofía debe ser comprobable. Por eso se han creado muchos métodos, por ejemplo, el método científico, que es comprobar, hasta llegar a una verdad. ¿Ok? Recuerden, hablamos, por ejemplo, de otros filósofos a lo largo del tiempo, donde vemos que se basan en la duda metódica. No me voy a adelantar, en su momento lo veremos, pero la duda metódica fue precisamente la base para llegar al método científico, el dudar, y hasta que no quepa duda, entonces va a ser una verdad. Entonces vamos a poder crear una ley universal, o sea, una parte de lo que es la filosofía. Ahora, comentarles que como la filosofía es la madre de todas las ciencias, no se puede encargar del todo, por lo tanto, tuvo unas hijas, a las cuales le vamos a llamar disciplinas, y se llaman disciplinas filosóficas, las ramas o las hijas de la filosofía. Van a encontrar diversos autores y cada uno va a tener una versión diferente de lo que es o de cuáles son las disciplinas filosóficas. Hoy en día les voy a mencionar 7, no las 6 de la imagen, pero vamos a mencionar 7, que es la metafísica, la ontología, la axiología, la estética, la epistemología y la lógica. ¿Ok? Algunos encontraremos en lugar de axiología la ética, ahorita entenderemos el por qué. También se puede sumar la filosofía política, por ejemplo. Les digo que todo va a cambiar dependiendo de el autor. En este caso, al hablar de la metafísica, podemos decir que es la ciencia del estudio del ser, pero del ser ahí. O sea, sí vamos a estudiar al ser humano, pero en el contexto, en el por qué es. Mientras que la ontología también es la ciencia del ser, pero viene de ontos, que significa ente, y de logos, que significa estudio. Entonces vamos a hacer el estudio del ser, pero en este caso el estudio del ser como tal. Mientras que la metafísica, pues podemos ver que es el estudio del todo por el todo, o sea, el ser humano, pero en sociedad, en una familia. O sea, vamos a hablar de cómo es que vamos a estudiar al ser humano en un momento específico, mientras que la ontología simplemente es el ser. No puedo decir solo simplemente, porque es bastante, y quien se mete a estudiar la ontología, la verdad que mis respetos, porque es una ciencia o una disciplina filosófica muy vasta. Ahora tenemos también la axiología, que es la ciencia de los valores, por eso se liga con la ética y con la moral. ¿Ok? Entonces aquí en la axiología es donde vamos a tratar o el estudio de los valores. Enseguida tenemos a la estética. La estética es la ciencia que estudia la belleza, pero es totalmente subjetiva. Para ti puede ser bello algo que para mí no lo es. Y enseguida tenemos la epistemología, que es el estudio del conocimiento, el cómo lo adquiero, el por qué, cuál es la mejor forma de adquirirlo. Y por último, lo que nos merece hoy en día, que es la lógica. Recuerden, bueno, que la lógica es una ciencia importante que debemos analizar y que lo vamos a realizar durante todo este periodo. Y bien, continuamos, les decía de lo que es la lógica. Entonces, en cuanto a la lógica, vamos a estudiar pues situaciones importantes, sobre todo cuál es el objetivo de la lógica,
o también decirlo, el concepto de la lógica. Y encontramos ahorita en la pantalla que es una ciencia formal que estudia la estructura o las formas del pensamiento humano, como proposiciones, conceptos y razonamientos, para establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad. Recuerden nuevamente, llegar a la verdad a través de la lógica es a través de nuestro pensamiento. Como adjetivo, lógico o lógica significa que algo sigue las reglas de la lógica y de la razón. Indica también una consecuencia esperable, natural o normal. Cuando dices es lógico. Se utiliza también para referirse al llamado sentido común. Procede del latín y a su vez del griego, que a su vez deriva de la palabra. ¿Ok? Entonces, logos, recuerden, pues es esta parte del tratado. Y les decía que la lógica vamos a estarla utilizando ligada a la argumentación y sobre todo en el sentido del derecho, de lo jurídico, porque hoy en día la mayoría de las ramas del derecho nos merece saber hablar, y cuando digo saber hablar, no es hablar por hablar, sino argumentar. Y argumentar significa antes de haber dicho algo o antes de haber escrito algo, porque también se basa en eso, es el tener un razonamiento, el saber qué vas a decir, con qué propósito y poderlo lograr. Por eso yo les decía la primera clase de introducción que tiene también mucho que ver con la oratoria, que es este arte de la elocuencia, de digo lo que pienso, pero también sé cómo decirlo para llegar a mi objetivo, para convencer a mi público, conmoverlo y hacer que piense lo que yo quiero, o que en su momento me debata, pero que me debata con razón. Entonces todo esto se liga a lo que es la lógica, y espero que hayan entendido un poquito más. La siguiente clase ya vamos a hablar de la formalidad de la lógica, del pensamiento, de lo que es el argumento, entre otros. Espero que me hayan entendido, es un gusto estar con ustedes y pues los espero en la siguiente videoclase.